Año 2017. La Casa Blanca. Un nuevo presidente firma su primera orden ejecutiva militar. El Pentágono observa en silencio. Nadie imagina que, en los próximos 4 años, Estados Unidos experimentará la mayor expansión presupuestaria militar desde la Guerra Fría, 124.000 millones de dólares adicionales, el equivalente al presupuesto militar combinado de Francia, Alemania y el Reino Unido, una cifra que redefinió el equilibrio de poder global. Esta es la historia de cómo Donald Trump transformó las Fuerzas Armadas estadounidenses en algo que ni sus aliados ni sus adversarios anticiparon, porque cuando la primera potencia militar del planeta decide invertir en fuerza, el mundo entero contiene la respiración. Bienvenidos a Fuerza América. Enero de 2017. Donald Trump asume la presidencia con una promesa clara: reconstruir el poder militar estadounidense. Durante su campaña había repetido una frase que resonó en bases militares de costa a costa: nuestro ejército está depleted, agotado. La Marina tenía 276 buques cuando necesitaba 350. La Fuerza Aérea operaba con los aviones más viejos de su historia. El Ejército de Tierra había reducido sus brigadas de combate a niveles preocupantes. El presupuesto militar heredado de la administración Obama era de 682.000 millones de dólares, una cifra astronómica para cualquier nación, pero insuficiente según los generales del Pentágono. Las amenazas habían evolucionado. Rusia modernizaba su arsenal nuclear. China construía islas artificiales militarizadas en el mar del sur de China. Corea del Norte perfeccionaba sus misiles balísticos intercontinentales. Trump lo sabía, y tenía un plan. En febrero de ese mismo año, el presidente reunió al Estado Mayor Conjunto. La orden fue clara: preparar una revisión completa de las capacidades militares estadounidenses. Trump solicitó al Congreso un aumento inmediato de 54.000 millones de dólares para el año fiscal 2018. Para 2018, el presupuesto alcanzó los 700.000 millones de dólares. Solo el comienzo. Pero lo que ocurrió detrás de esas cifras es una historia que pocos conocen. ¿A dónde fue ese dinero? ¿Que compra 124.000 millones de dólares adicionales en capacidad militar? La respuesta comenzó en los océanos. Trump autorizó la construcción de 13 nuevos buques de guerra, entre ellos el portaaviones USS John F. Kennedy, segunda unidad de la clase Gerald R. Ford, 100.000 toneladas de acero, propulsión nuclear, catapultas electromagnéticas capaces de lanzar un caza cada 45 segundos, costo 13.000 millones de dólares, una ciudad flotante capaz de proyectar 75 aeronaves de combate a cualquier punto del planeta. Trump aprobó la construcción acelerada de destructores clase Arleigh Beck Flight 3, equipados con el sistema de combate y jazz más avanzado del mundo. Radares SCP-Y6 capaces de rastrear simultáneamente 1.000 amenazas aéreas. Cada destructor cuesta 1.900 millones de dólares. Trump ordenó 15 unidades adicionales. La flota submarina también se expandió. Los submarinos clase Virginia, cazadores silenciosos diseñados para dominar las profundidades, vieron incrementada su producción. 2 unidades anuales. Cada uno equipado con torpedos MARK-48 y tecnología de sigilo que los hace prácticamente indetectables. Rusia y China tomaron nota y aceleraron sus propios programas. La batalla, silenciosa por el control de los océanos, había escalado a niveles nunca vistos desde la Guerra Fría. Pero la verdadera revolución ocurrió en el aire. La Fuerza Aérea estadounidense necesitaba sangre nueva. El F-35 LIG HTNI-NGI, el caza de quinta generación más avanzado del mundo, recibió financiamiento masivo. Trump aceleró su producción, de 48 unidades anuales en 2017 a más de 130 en 2020. Cada F-35 cuesta 90 millones de dólares. Pero los números solo cuentan parte de la historia. El F-35 no es solo un caza, es una computadora voladora. Procesa 2.000 millones de líneas de código. Sus sensores pueden detectar amenazas a 300 kilómetros de distancia. Puede compartir información en tiempo real con otros F-35. Creando una red de combate que multiplica exponencialmente su efectividad. Trump invirtió 90.000 millones de dólares en él. Trump también aprobó el desarrollo del bombardero B-21 Raider, sucesor del legendario B-2 Spirit. Capacidad nuclear y convencional, alcance intercontinental, un fantasma capaz de penetrar las defensas aéreas más sofisticadas del planeta. Costo estimado del programa, 80.000 millones de dólares. Entrada en servicio, 2027. Su firma radar es tan pequeña que aparece en los sistemas enemigos como un pájaro. Para cuando se dan cuenta de que no es un pájaro, ya es demasiado tarde. Los adversarios lo percibieron como amenaza directa. Rusia y China aceleraron sus propios programas de bombarderos estratégicos. La carrera por dominar los cielos del futuro había comenzado. Sin embargo, la apuesta más audaz de Trump no voló en la atmósfera terrestre, voló mucho más alto. Diciembre de 2019, el presidente firma la orden histórica: crear la Fuerza Espacial de Estados Unidos, la primera rama militar nueva desde 1947, la sexta Fuerza Armada del país.
Los críticos lo ridiculizaron, pero los estrategas militares entendieron la jugada. El espacio ya no era la última frontera. Era el próximo campo de batalla. Porque aquí está la verdad, la guerra moderna depende del espacio. Satélites de comunicaciones transmiten órdenes tácticas a tropas en combate. Sistemas GPS guían misiles con precisión milimétrica. Satélites de reconocimiento captan movimientos enemigos en tiempo real. Destruir esa infraestructura equivale a cegar y enmudecer a un ejército entero. China había destruido uno de sus propios satélites con un misil en 2007. Un mensaje: podemos negar el acceso al espacio. Rusia desarrolló armas láser y satélites asesinos. La Fuerza Espacial recibió $16.000 millones en su primer año. Su misión: proteger los activos estadounidenses en órbita y desarrollar capacidades ofensivas. Trump había movido la primera pieza en el tablero más grande jamás jugado. Pero no todo se trataba de tecnología futurista. También había que modernizar el arsenal más letal de Estados Unidos, las armas nucleares. La tríada nuclear estadounidense llevaba décadas sin actualizaciones importantes. Los misiles Minuteman III entraron en servicio en 1970. Trump autorizó un programa de modernización nuclear valorado en $1.2 billones a lo largo de 30 años. Nuevos misiles ICBM, submarinos clase Columbia que transportarán suficiente poder destructivo para borrar 128 ciudades del mapa. Bombas nucleares B-61 con mejoras de precisión, pero Rusia y China no se quedaron de brazos cruzados. Moscú desplegó el misil hipersónico Avangard, capaz de viajar a 20 veces la velocidad del sonido. China presentó el DF-41, capaz de alcanzar cualquier punto de Estados Unidos en 30 minutos. La disuasión mutua alcanzó niveles no vistos desde la Guerra Fría. La diferencia es que ahora hay más jugadores, y las reglas son menos claras. Mientras tanto, en tierra, el ejército estadounidense experimentaba su propia transformación. Trump aumentó el tamaño del ejército de 476.000 soldados a 490.000. El tanque M1 ABRAMS recibió mejoras significativas, pero el verdadero cambio llegó con la artillería. El sistema de cohetes de lanzamiento múltiple recibió nuevos misiles de precisión guiada. Alcance: 300 kilómetros. Precisión: menos de 2 metros. Trump invirtió $6.000 millones adicionales en artillería de largo alcance. El mensaje a Rusia era claro: nuestros sistemas destruirán tus columnas blindadas antes de que crucen la frontera. Del cuerpo de marines también se transformó. Trump autorizó nuevos buques de asalto anfibio clase America, 50.000 toneladas capaces de transportar 1.700 marines. El comandante implementó una doctrina diseñada específicamente para contener a China en el Pacífico. Unidades más pequeñas, más dispersas, equipadas con misiles antibuque capaces de amenazar buques chinos. La transformación fue silenciosa pero devastadora. Pero había un componente que Trump nunca mencionó públicamente: las operaciones especiales. Trump incrementó el presupuesto de SOCOM de $13.000 millones a más de $15.000 millones anuales durante su mandato. Las operaciones especiales condujeron misiones en 149 países. El asesinato del general iraní Qasem Soleimani fue solo la operación que se hizo pública. Hubo docenas clasificadas. Trump entendía el valor, resultados estratégicos sin despliegues masivos. Y luego estaba el ciberespacio. El comando cibernético recibió elevación a comando unificado. Completo presupuesto anual: $10.000 millones. Su misión: defender las redes militares estadounidenses y atacar las redes enemigas. Trump autorizó operaciones cibernéticas ofensivas contra Rusia y Irán. Guerra silenciosa, guerra invisible, guerra donde el código es tan letal como las balas. Para 2020, el presupuesto militar estadounidense alcanzó los $738.000 millones. El último presupuesto firmado por Trump, $806.000 millones, $124.000 millones más que cuando asumió, un incremento del 18% en 4 años. ¿Pero a qué costo? Los críticos señalaron las consecuencias. $806.000 millones equivalen al presupuesto educativo de Estados Unidos multiplicado por 10. El déficit fiscal se disparó. Grupos internacionales advirtieron sobre una nueva carrera armamentista. Si Estados Unidos aumenta su arsenal, Rusia responde. Si Rusia responde, China acelera. El ciclo se perpetúa. Otros argumentaron que el dinero se desperdició en programas con sobrecostos. El F-35 acumuló retrasos. Los portaaviones clase Ford sufrieron fallas. Valía la pena, pero los defensores tenían su argumento. General Mark Milley lo expresó con claridad: la única manera de garantizar la paz es siendo tan fuertes que ningún adversario se atreva a desafiarnos. Y los números respaldaban esa lógica. Durante los 4 años de Trump, ninguna potencia mundial se enfrentó militarmente a Estados Unidos de manera directa. Rusia no invadió territorios de la OTAN.
China no atacó Taiwán. Corea del Norte detuvo temporalmente sus pruebas nucleares. Irán no escaló el conflicto a guerra abierta tras la muerte de Soleimani. ¿Fue casualidad? ¿O fue el resultado de proyectar una fuerza abrumadora? 806.000 millones de dólares compran credibilidad, pero también compran enemigos, porque cada acción militar estadounidense generó reacción. Rusia desarrolló misiles hipersónicos Kinzhal capaces de destruir portaaviones. China construyó su tercer portaaviones y desplegó misiles asesinos de portaaviones. India aceleró su modernización militar. Pakistán profundizó su alianza con China. El aumento presupuestario de Trump no ocurrió en vacío. Desencadenó una reacción en cadena global. Un mundo más armado, más tenso, más impredecible. Enero de 2021. Trump deja la Casa Blanca, pero su legado militar permanece. Los programas que inició continúan. La Fuerza Espacial opera con 14.000 efectivos. El B-21 Raider está a meses de su primer vuelo. Los submarinos clase Columbia avanzan en construcción. La maquinaria militar que Trump aceleró no se puede detener. El presupuesto militar de 2025 bajo Biden, 895.000 millones de dólares. Aún mayor, porque una vez que se establece un nivel de gasto, reducirlo se vuelve políticamente imposible. Porque al final, el gasto militar de Trump ilustra el dilema de la seguridad. Cuando un país aumenta su capacidad militar para defenderse, los demás lo perciben como amenaza. Entonces aumentan su propia capacidad. El primer país ve ese aumento como amenaza y responde incrementando aún más. La espiral continúa hasta que todos están menos seguros que al principio. Es la lógica que llevó a la Primera Guerra Mundial, a la carrera armamentista de la Guerra Fría. Y ahora amenaza con llevarnos a una nueva era de conflicto entre grandes potencias hoy. En 2026, el presupuesto militar estadounidense sigue siendo el más alto del mundo por amplio margen. Casi 3 veces el de China, más de 10 veces el de Rusia. Pero el mundo ha cambiado de maneras que el dinero no puede controlar. Rusia habla abiertamente de usar armas nucleares tácticas. China despliega su tercer portaaviones y anuncia un cuarto. Irán perfecciona drones que cuestan miles de dólares pero destruyen equipos de millones. La carrera armamentista que Trump aceleró no se ha detenido, se ha intensificado. La pregunta que queda flotando es simple pero inquietante. ¿Esos 806.000 millones compraron seguridad o alimentaron el fuego de un conflicto futuro? Porque al final, el poder militar es una paradoja. Se construye para no usarse, pero una vez que existe, cambia el comportamiento de todos. Crea incentivos para ataques preventivos. Genera ansiedad que puede llevar a malas decisiones. Y cuando todos tienen armas más letales, el riesgo de usarlas no disminuye. Aumenta. Donald Trump transformó el arsenal estadounidense de manera que ningún presidente lo había hecho en décadas. Le dio más barcos, más aviones, más satélites, más misiles, más poder bruto que cualquier fuerza militar en la historia humana. Cumplió su promesa, pero las consecuencias siguen escribiéndose. En los mares del Pacífico, en los cielos de Europa del Este, en la órbita terrestre, en el ciberespacio, en cada rincón donde el poder militar define el equilibrio global. Porque cuando se invierte 124.000 millones de dólares adicionales en capacidad de destrucción, cuando se construyen armas que pueden alcanzar cualquier punto del planeta en minutos, cuando se establecen fuerzas militares en el espacio exterior, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. La paz depende ahora de que ningún líder cometa un error fatal, de que ningún sistema automático falle, de que ninguna crisis se descontrole, y esa es una apuesta peligrosa. Esta fue la historia del presupuesto militar de Trump. De 682 a 806.000 millones de dólares. Una decisión que redefinió el poderío estadounidense. Una apuesta que sigue moldeando el futuro de la guerra. Si este análisis te hizo reflexionar sobre el verdadero costo del poder, comenta la palabra poder y comparte este video. Porque la historia militar no se trata solo de batallas pasadas. Se trata de entender las decisiones que moldean nuestro futuro. Esto fue Fuerza América, donde el poder se explica, donde la historia se cuenta, donde América se revela. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, porque el mundo es más peligroso de lo que parece.